por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes y todos los que nos ven por todos los medios en los que estamos conectados a través de RCR 750. Hoy miércoles 28 de agosto, ya se fue el mes de agosto para todos los efectos. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilip Sarcaya, en la producción, Catherine Manzano, en los controles, Ian Bururú Martínez, y bueno, y quien les habla hoy, Víctor Maldonado, en este programa muy especial que hemos querido tener con David Morán, editor de La Patilla, analista político y económico, experto en temas petroleros. Pero comencemos precisamente por algo que yo te he oído varias veces, y es la condición del sistema totalitario que nosotros vimos, que es una cebolla. Tú dices que es como una cebolla. Tú quitas una capa, David, e inmediatamente tú ves otra capa igual. Ahora, con un sistema de este tipo totalitario, un sistema, porque no es que el presidente se está portando mal, es un sistema que se paga y se da el vuelto, que se retroalimenta, ¿tú crees que tiene algún sentido, algún tipo de transacción electoral sin que haya cesado primero la usurpación? ¿Y en qué crees tú que consiste? ¿Cómo uno puede darle el sentido empírico a ese mensaje del cese de la transición? Buenos días, Víctor. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Sí, este sistema lo hemos ilustrado como una cebolla, que son capas sucesivas. La capa más externa es Maduro, quizás Silita y los hermanitos Rodríguez, y luego van capas más internas, que es hacia el régimen, y luego la capa interior, que es todavía la más, haciendo la analogía con la cebolla, la más irritante a los ojos, que es la revolución, que es la que tiene carácter continental y es la que tiene ya 50, 60 años en cabeza del castrocomunismo en la zona, permanentemente asediando a las democracias liberales o a las democracias con alternancia que se han dado en la región. Bueno, el núcleo de esto es la destrucción precisamente de las instituciones para transmutarse en un sistema de valores donde todo, absolutamente todo es aceptado. Todos son pecados veniales, a excepción de la traición. Y un gran ejemplo para eso es Venezuela. Hoy Venezuela, tú puedes matar a opositores, lo puedes encarcelar, lo puedes torturar, puedes hacer racias colectivas, como quedó pero absolutamente demostrado en el informe de la Bachelet, y eso no les causa mellas a ellos porque es un ecosistema que vive de eso, precisamente bueno, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana siempre y cuando no nos traicionemos. Es decir, el fin es preservar el poder para siempre, y el método es precisamente la coexistencia mafiosa. Por lo tanto, Maduro en algún momento es prescindible, pero otros ocupan su lugar. Estos son como los reptiles. Tú le cortas la cola y al rato le crece una cola, le cortas una patica y al rato le vuelve a crecer. Son sistemas reptilianos que tienen capacidad de regenerar las piezas que se han perdido. Por lo tanto, tú para salir de este tipo de sistemas, tú tienes que hacer cortes históricos, rupturas históricas muy profundas, para poder reinstitucionalizar el país. La institucionalidad previsible que pudiera estar demandando un país como Venezuela o como
cualquier país con valores occidentales, es que la primera institución es el mercado, es decir, las interacciones que se dan entre los seres humanos. Esa es la institución y para eso creamos una estructura para defendernos precisamente de nosotros mismos dentro del mercado. Y eso entonces pasaría a ser la función de gobierno. Eso significa una ruptura muy grande con los modos y los pensamientos que han dominado en Venezuela en los últimos 40 años y particularmente en los últimos 20 años, donde dicen que la institución es el Estado, es el gobierno, más que el Estado, perdón, es el gobierno, donde el gobierno son todos los poderes. Es decir, nosotros nos defendemos nosotros mismos del exterior y de los venezolanos. Es decir, nosotros tenemos que estar por encima de los venezolanos. Esa es su lógica. Y comienzan entonces a aplicar la lógica del enemigo interno. Todo aquel que sea un disidente es considerado un enemigo interno. Esa es la etapa que está hoy Venezuela. Para tú cortar con eso, tienes que cortar de raíz con el régimen y sus apoyos. Una vez a mí me preguntaron que si yo estaría dispuesto a que siguiera el PSUV en un cambio de gobierno. Y el PSUV debe ser proscrito. El PSUV es un partido que representa todos los valores que van contra el venezolano. Fraudes electorales, libertad de prensa, confiscaciones de medios, pensamiento único. Persecución a la disidencia. Persecución, todos los valores más horribles que se han dado en la humanidad se concentran dentro del PSUV. Partidos como esos no pueden tener cabida en una Venezuela libre. Tú tienes que precisamente promover la libertad del venezolano para que pueda entonces no solamente disentir y actuar según su mejor albedrío, sino que pueda muy rápidamente progresar social y económicamente. Ahora, David, hay un problema, porque si bien es cierto, digamos que el más elemental sentido común, la más básica composición de tiempo y de lugar, nos da a nosotros una imagen de que ese es el desafío para refundar la República. Está absolutamente claro que el presidente Guaidó cree que él puede ir a unas elecciones dentro de este ecosistema, cree que puede ganarlas y cree que desde allí puede desarrollar su plan país. Hay una especie de conspiración inmunológica del izquierdismo mundial, que en ese sentido el izquierdismo nostálgico europeo, la socialdemocracia boba de América Latina e incluso algunas representantes del Partido Demócrata Norteamericano coinciden en que es posible lograr esta cuadratura del círculo. Sí, pero fíjate, esos son pensamientos ingenuos. Como el pensamiento ingenuo que metió a Maduro en un callejón sin salida, que puede tardar un poco más de tiempo, pero ya a Maduro se afecta como el cambio climático. Él cree que bueno, sí, hay un peligro inminente, pero siempre lo puedo dejar para después. No. Maduro está en gravísimos problemas y ya el tiempo histórico de Maduro le llegó. Su salida puede ser cuestión de días o de meses, pero ya el tiempo histórico lo agotó. Igual le pasa con estos ilusionistas, yo los llamo así. Los ilusionistas que todo puede cambiar y que la gente se lo va a calar. No, aquí hay el problema de tomar ciertos cursos de acción y es su sostenibilidad. Es muy difícil un cambio cosmético sea sostenible. La sociedad venezolana no quiere cambios cosméticos, quiere cambios profundos. Nosotros estamos viviendo etapas, Víctor, que tienen muchas analogías históricas en otros lugares. Polonia vivió parte de esto. Habían los que querían cambiar y que no cambiaran, que eran más amigos del socialismo y no salían. Al final apareció Lech Walesa y hubo un quiebre y hubo un derrumbe de lo anterior y una transformación absoluta. Y Polonia es un país que está absolutamente inmunizado. Todos los países que están saliendo del socialismo, que están cambiando el cuero, los políticos que están al frente o que
casualmente les tocó al frente de esos procesos, ellos pretenden que las cúpulas son las que pueden interpretar el cambio a espaldas de las demandas sociales. Y siempre hicieron varios intentos de cambio, de adecuación, de cómo vamos a arreglar esto y salimos de esto, y al final tuvieron que hacer lo que hay que hacer, una ruptura completa, histórica, y volver a refundar el país sobre bases liberales y republicanas. Ahora, eso es lo que algunos han llamado la ruta del coraje. Precisamente, o sea, intentar esa ruptura histórica. Pero sigamos en lo mismo. Hay negociaciones para lograr unas supuestas elecciones libres, cuyo requisito fundamental es el cambio del CNE y tal vez la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Pero, digamos, ¿cómo hacemos con toda esta legalidad espuria que ha tenido consecuencias? Dirigentes políticos inhabilitados, partidos que no han sido reconocidos, parlamentarios a los que les ha sido allanada su inmunidad parlamentaria, presos políticos a granel y además una desinstitucionalización, o sea, el Estado convertido en el gobierno totalitario. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahorita es complejo, pero las condiciones te están llevando hacia allá. Por eso yo los llamo los ilusionistas de izquierda. Tú puedes decir, bueno, salgo de Maduro y comienzo a enderezar el país. No. O sea, salir de Maduro y poner a un presidente que esté ahí casi sometido, casi secuestrado por unas Fuerzas Armadas que se declaran chavistas y un Tribunal Supremo que ha sido el verdadero, digamos, pivote para darle un manto de legalidad a todas estas arbitrariedades que han cometido este régimen, es no hacer nada, es precisamente condenar eso al fracaso, porque además no vas a poder tomar medidas muy profundas desde el tipo de vista económico, porque además tienes que desmontar todas las leyes antimercado, etcétera. Es decir, pretender que lo electoral es una solución en esos términos, más bien lo que hace es simplemente darle un poco más de tiempo para que los problemas se sigan agravando. Ahora, el presidente Guaidó recientemente presentó, digamos, ratificó que él, digamos, tiene un plan, el plan país, ¿no? Y este plan del país, que no es del país, pero es el plan país, es un plan socialista. Sí, claro, todos los planes son... De planificación central. Todos los planes país son socialistas, eso es un clásico. Un plan que no es socialista fue cuando Trump dijo, bueno, Estados Unidos va a mejorar su seguridad energética. Punto, no hubo más nada. Y fueron los mercados los que actuaron, porque en Estados Unidos la gran institución es los mercados. Desde que Trump dijo eso, Estados Unidos aumentó 5 millones de barriles su producción. Quitó algunas limitaciones que tenían por la parte ambientalista, y ya Estados Unidos es hoy el primer productor de petróleo del mundo. Eso es un plan, eso es una visión. El plan país es absolutamente estatista. Yo participé en la Agenda Venezuela. La Agenda Venezuela fue, digamos, el último plan racional que se hizo, porque se hizo en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya para aquel tiempo yo lo consideraba estatista, por la cantidad de cosas donde se involucraba el sector gobierno. Eso fue ya hace algunos años, eso fue durante el segundo gobierno del presidente Caldera. Hoy, viendo en retrospectiva, es un plan absolutamente socialista. Los planes país hoy no tienen ninguno de esos elementos. Piñera no anuncia, digamos, planes país. Bolsonaro tampoco anuncia planes país. Los anuncian países con muchas dificultades, donde creen que si trazan una hoja de ruta, unos pocos iluminados que pueden tener, digamos, muchos estudios, esos son los que van a recomponer la sociedad. Y en realidad es sentir un profundo desprecio por la realidad. Un país se desarrolla cuando hay inversiones masivas y cuando el gobierno, eso sí, se compromete a ser pequeño y eficiente, a hacerse barato a la gente para que la gente no gaste en el gobierno y pueda acumular mayores ahorros, mayores tasas de inversión, etc. Lo que no he oído en ese plan país es que el primer, digamos, contrato que tiene un gobierno es que va a abatir la inflación. Entonces, para abatir la inflación, tiene que hacer un proceso de privatización enorme, masivo, y un proceso de reducción de la cantidad de supernumerarios que medran en la administración pública de manera muy seria, porque
uno de los grandes retos que va a tener la sociedad venezolana es volver a poseer una moneda, ya sea propia o adoptar alguna de alguien que sea bastante más serio de ello. Pero Venezuela es un país sin moneda. No solamente sin moneda, es que es trágico. Es que ni siquiera cuando es un país que falla la luz, el venezolano se queda sin medios de intercambio, porque la única manera de intercambiar es a través de pagos electrónicos. Entonces, si tú tienes un apagón, el país queda sencillamente sin nada. Por eso grandes, que cada vez más grandes regiones de Venezuela adoptan el efectivo extranjero como medio de pago. Igual sucedió en las repúblicas socialistas soviéticas, ya su etapa final, por las hiperinflaciones, por la incapacidad que tenían ellos de mantener alguna política monetaria coherente, la gente adoptaba por lo menos en la Alemania Oriental, en la moneda del marco. Eso era sin lugar a dudas. Y eso llegaba hasta gran parte de la Europa Oriental. Pero también circulaba el dólar, también circulaba la libra y circulaba el franco suizo. La gente se toma refugio sobre algo que pueda conservar valor. Eso no está en los planes países. Porque los planes países pretenden, de corte socialista como son todos los planes países, preservar el dominio de lo público sobre la renta. Y en el caso del plan país de Venezuela, mi crítica feroz y muy concentrada es que Venezuela perdió la renta petrolera. Esto no hay manera de que desde lo público se pueda recuperar nada que signifique industria petrolera nacional. Ahora, nos quedan 3 minutos de esta primera parte, David, pero hay un mensaje además implícito con el plan Vuelta a la Patria, y es que vénganse que tenemos que reconstruir el país desde nuestras empresas básicas. Una especie de gran llamado al voluntarismo, más socialista imposible. Sí. Más socialista imposible. Ahora, nosotros tenemos con qué, porque no es solo voluntarismo. Para reconstruir una empresa obsoleta y quebrada no hace falta solo gente, hace falta dinero. Nosotros podemos. No vale, ni nada. Tú tienes que ir a un proceso de privatización masiva si es que alguien está interesado con eso. Y si no está interesado, simplemente liquidarla. Tú no puedes seguir sometiendo a un país que debe 180.000 millones de dólares y que además su Producto Interno Bruto per cápita está a nivel ahorita quizás superior a Nicaragua, pero por debajo del de Bolivia, que tú todavía tienes renta porque tienes petróleo. O sea, es una cosa insensata, como decir que tú tienes acero porque tienes hierro, o que tienes aluminio porque tienes bauxita. No, si hay algo que quedó demostrado es que los monopolios estatales lo hicieron de todo para terminar destruyéndose ellos mismos los monopolios y dejar al pueblo sin absolutamente nada. Nada, no tienen nada. La gente se va, esas empresas básicas de Guayana lo que hacen es jugar truco o dominó para llevar, y eso es una nómina que va pagando y pagando, pero impiden que esos recursos se pongan al servicio de la sociedad y de los mercados nacionales y mundiales. Entonces tú vas a buscarlo y una cabilla no la consigues, tú vas a buscar un perfil no lo consigues, lo tienes que importar de China. ¿Y por qué lo tengo que importar de China si aquí lo pudiera hacer alguien? Tú lo que tienes que quebrar absolutamente los monopolios estatales en las cadenas de valor y dárselo a quien verdaderamente le pertenece, que es a la gente. Eso es la gente. Yo confío muchísimo más en una empresa privada, pero muchísimo más en una empresa privada que en una empresa pública. No conozco empresa pública buena. CanTV fue una empresa que cuando la privatizaron fue buena, y ahorita CanTV da el peor servicio telefónico en toda América y quizás gran parte del planeta. Bueno, estamos conversando con David Morán, editor de La Patilla, ingeniero, analista político, económico, el experto en estrategia y teoría de los juegos. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico.
Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Volvemos en esta segunda parte de nuestro programa con David Morán, editor de La Patilla. David, tú has sido un analista muy sesudo de nuestra suerte petrolera. ¿Tiene algún sentido pensar que la Venezuela del futuro, una vez que cese la usurpación y tengamos elecciones libres, pueda seguir vigente el modelo del Estado petrolero patrimonialista, dueño de la renta, gestor de la explotación y la producción? ¿Tiene algún sentido? No tiene. Primero hay una realidad, de hecho, es que está absolutamente quebrado. Pero supongamos que vienen unos ángeles y deciden renovar ese modelo. Tienen muchas limitaciones. Ese modelo fue exitoso, en el caso de Venezuela, por una condición muy particular, que aquí estaban las mejores transnacionales del planeta, estaban en Venezuela, y nosotros le damos de ellas tres cosas. Una tremenda capacidad financiera, las empresas estaban absolutamente sanas. Dos, los campos estaban en muy buenas condiciones, hacían un manejo de campo muy profesional, de los yacimientos. Entonces Venezuela tuvo gran cantidad de petróleo crudo y mediano disponible para hacerlo ahí. Y tercero, un sistema de evaluación de personal que era la meritocracia, que es decir, en un lapso de unos 10, 20 años, tú tienes, mientras vas votando al 5, al 7% del peor personal, vas conservando y pagándole mejor al 5 o 7% del mejor personal. Y esa renovación te lleva a que en un lapso de 15, 20 años tú tienes una empresa de excelencia operacional increíble. Esos elementos se perdieron y no hay posibilidad que gobierno alguno, por mucho que lo quieran pensar, lo puedan hacer. Venezuela no puede estar esperando 15, 20, 30 años para tener una empresa petrolera estatal de primer nivel, porque no tiene sentido fiscal, no tiene sentido social. ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo ya dejó de ser tan escondido, estar en eso. Si algo ha progresado en los últimos 15, 20 años son dos cosas. La ingeniería, no solamente de yacimiento, sino que los procesos de exploración y producción. Tenemos el caso de Guyana, que es un caso que me encanta porque además es muy reciente. Hay una empresita, vamos a llamarla chiquitica, que no es un país, ExxonMobil, llegando a un proceso de licitación. ¿Por qué? Porque es la única que tenía esa tecnología para hacerlo. Guyana tiene el petróleo, pero ahí se le iba a quedar 100 años si no entraba una empresa como ExxonMobil para hacerla. Bueno, ellos con la exploración, con unos barcos, con unas técnicas modernísimas, hicieron un registro de donde había posibilidades de tener petróleo. Eso solamente lo pueden hacer ellos, eso es muy avanzado. Y ellos descubrieron un sitio que está a 120 kilómetros de la costa, está en el medio de la nada, en el medio del mar. Ahí llegaron y metieron un tubo. Ese tubo primero tiene 1,5 kilómetros de agua. Y luego fueron bajando, ya en tierra, 5 kilómetros para abajo, para llegar a una arena petrolera que tiene 90 metros de profundidad. Ahí metieron el tubo. Y arriba que están poniendo una estación que va a extraer el petróleo, le va a separar el agua, el gas, va a despachar, va a volver a utilizar el agua para reinyectarla y va a despachar a los barcos con gas y con agua allá flotando a 120. Y ahí van a converger 5 o 10 pozos adicionales, es decir, una macolla va a ser ahí. Esa macolla va a poder producir 250,000 barriles diarios de un petróleo de muy alta calidad. Y en el año 2025, que es ahorita, solamente Exxon, la inglesa Tullow acaba de confirmar un pozo con una prospección muy buena, pero solamente con el plan de Exxon, en 2025 Guyana estará produciendo 250,000 barriles. ¿Qué es lo que produce hoy totalmente Venezuela? Venezuela está produciendo 242,000 barriles. Bueno, esa cosita flotando, esas estaciones, van a haber 3 estaciones flotantes recogiendo crudo a mar afuera.
Esos 750.000 barriles equivalen a que Venezuela estuviera produciendo 28 millones de barriles, porque Guyana tiene solamente 750.000 habitantes. Es decir, la riqueza que va a generar, que solamente Exxon se las pudo generar, porque si no se hubiera quedado ahí, dio ese brinco asombroso. Guayana no va a pretender tener una PDVSA. Ya el modelo venezolano lo explicó. Una vez destruido un monopolio estatal, ya no tiene sentido volver a hacerlo. Tú lo que tienes es que tratar entonces de atraer ese tipo de empresas, si es que todavía tienen interés, porque hay petróleo en todos lados. Si algo se está demostrando es que hay petróleo en muchos lados. África ya están pegando cada vez más descubrimiento y más descubrimiento porque la ingeniería mejora. Eso es un problema de empresas privadas que asumir los riesgos de la exploración y la explotación petrolera, solamente empresas con mucha capacidad financiera lo pueden Ahora, hacer. David, eso es un problemón porque el discurso político es populista y patrimonialista. O sea, nuestros líderes políticos no saben ofrecer otra cosa que cargos, privilegios, proyectos de Estado, participación en juntas directivas. ¿Qué tiene que cambiar entonces en el discurso político? ¿Cuál debe ser la oferta política? Pero es que es la gente la que no quiere eso. Ellos se lo ofrecen a los que creen ellos que van a ir, pero eso no le llega a un elector. Tú ves, por ejemplo, parte de la gestión del presidente Guaidó es nombrar junta directiva, la repartición entre un nuevo tiempo, primero justicia. Bueno, pero tampoco puede hacer mucho más, digamos, en la situación que está. Puede enfocarse mucho más en el cese de la usurpación, pero tampoco tiene muchas, digamos, él cogobierna, y esa es la realidad. Él no es un presidente como veríamos un presidente de una república establecida. Él está haciendo un interinato que está siendo compartido con 2, 3 partidos políticos que lo apoyan en la Asamblea Nacional. Que por cierto, en la foto de la semana pasada, tú ves la foto del encuentro nacional, es socialista, desde Capriles hasta Manuel Rosales. Creo que incluso estaba Henry Falcón. Entonces tú dices, bueno, en esta gran circunstancia de gradaciones socialistas, ¿cómo puede salir un nuevo discurso político y una nueva visión de Estado? Bueno, es que ellos no lo van a tener, por eso están en serios problemas de alinearse con la gente. Fíjate, si tú le preguntas hoy a un trabajador petrolero, un gerente, vamos a decirlo, a un jefazo petrolero, un jefazo petrolero no llega a $3,000 anuales de ingreso, puede tener 20, 25 años de experiencia, buena o mala, pero los tiene. Un trabajador medio con 25 años de experiencia en una industria petrolera mundial, estas son encuestas mundiales que se hacen en más de 1,000 empresas, sobre una base superior a los 6, 7 mil cuestionarios, el salario promedio es de $85,000 versus 3,000. O sea, ¿cómo va a competir? O sea, ¿con quién va a trabajar esa gente? La gente va a querer trabajar en la empresa que venga y le pague el salario petrolero mundial. Igual va a ser con las eléctricas, igual pasa con las del aluminio, igual pasa con... O sea, el socialismo no tiene posibilidad ninguna, a menos que sea de una manera hegemónica y cayéndole a palo a la gente, porque el caso venezolano se empezaron a ir, que pueda tener producción y ser competitivo. O sea, el socialismo es inviable, absolutamente inviable, siempre termina en fracaso. Por lo tanto, aquí va a haber un proceso, porque la gente lo va a demandar, un proceso masivo de privatización. La gente no va a soportar tener una empresa como Sidor que da $1,200 millones de pérdida al año. 1,200 millones de pérdidas. Tú lo pudiste hacer cuando disfrutaste un boom petrolero que además lo desperdiciaste para que nunca más volviera porque lo saqueaste. Pero eso tú no puedes socialmente, como quien soporta una empresa que dé 1,200 millones cuando tienes hospitales, cuando tienes que todo te falta, no tienes carreteras, no tienes sistemas de sanidad pública, está la malaria, está la difteria, está el sarampión. O sea, ¿qué prefieres? ¿Que unos 10,000 personas jueguen truco en Sidor o salvarle la vida a miles de muchachos invirtiendo eso en profilaxis? Bueno, además dicen los expertos que si se prende Sidor se apaga el país de una. Si se prenden las empresas del aluminio se apaga el país porque no estamos generando en este momento suficiente electricidad. Eso es un gran tema también, el tema eléctrico. El tema eléctrico van paralelos al petrolero. Venezuela está en una crisis energética terrible. Venezuela puede llegar a no tener capacidad ni siquiera para conservar alimentos, ni siquiera transportarlos, porque no vamos a tener capacidad para generar electricidad, para generar frío, ni tampoco los combustibles para transportar los alimentos. Estamos en una zona
muy, muy peligrosa. Y eso sí tenemos que salir urgentemente de eso. Y eso necesitas inversiones y necesitas tarifas. Es decir, tú no puedes pretender que alguien va a refinar petróleo en Venezuela para regalar la gasolina. Que tú le dejas al bombero lo que tú consideres que tenga que tenerlo. Y tú no puedes tener que un tercio del país esté conectado a la red eléctrica y no la pague. O sea, esto no tiene sentido. Entonces, tú tienes que salir de eso. Y tú tienes que salir de eso como salen todos los países de eso. Nosotros no somos el primer país que está viviendo la tragedia del socialismo. Todos los países socialistas que ya la superaron y ellos hicieron lo que hay que hacer: privatización de los servicios, abatimiento de la inflación, inversión masiva para que la gente pueda tener trabajo, que pueda entonces pagar servicios de calidad. Bueno, seguimos en este comentario. Tú sabes que me decía un amigo, bueno, pero ¿cómo es esta dolarización que no me llega a mí? Hablemos de eso, de lo que está ocurriendo con la moneda venezolana, pero al regreso. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Informe RCR presenta titulares. Expertos estiman que 22% de los venezolanos podrían migrar antes del 2020. Milos Arcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU, afirmó que la migración de millones de venezolanos es una situación muy dolorosa para el país. Estamos profundamente consternados con el drama que miles de venezolanos están sufriendo en la frontera del Ecuador. Pero esa es parte del drama que estamos viviendo los venezolanos, no solamente fuera de Venezuela, sino dentro de Venezuela. Estos ciudadanos están buscando la sobrevivencia y el masivo fenómeno ha generado, tú señalabas la cifra, 5 millones de venezolanos. Genera problemas sociales. Es absolutamente inviable tener una Venezuela en Colombia, una Venezuela en Ecuador, una Venezuela en Perú, una Venezuela en España, una Venezuela en Miami. Venezuela tiene que asumir su responsabilidad social, política, moral y darle a los venezolanos una solución. Transportistas de Baruta, Latillo y las minas de Baruta mantienen suspendidos sus servicios. En internacionales, la tormenta tropical Dorian recuperó potencia con viento de 95 kilómetros por hora y se aproxima este miércoles a Puerto Rico y las Islas Vírgenes con amenaza de incrementar aún más su fuerza. Y en los deportes, en el fútbol español, agentes de Ousmane Dembélé descarta su salida del Barcelona. Amigos, a esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Seguimos con David Morán, editor de La Patilla, analista político, económico, sesudo, analista petrolero.
con muchísima experiencia, porque tú efectivamente tienes mucho orgullo en haber sido parte de este equipo que renegoció o que negoció la Agenda Venezuela hace unos cuantos años. Ahora, vamos a lo que la gente siente. Vimos una circunstancia terrible. Efectivamente, tú te paras en una bomba, llenas gasolina. En el país del mundo capitalista tendrías que pagar 60, 70, 80 dólares. Aquí, digamos, tú sacas cualquier billete y si no tienes, el bombero te dice, chao, la gasolina es de hecho gratis. La electricidad, En Caracas. La electricidad en Caracas es de Es gratis, pero en el interior tú pagas 1 o 2 dólares el litro. Que te lo venden en Pimpinas, porque terminas lo público siendo privatizado precisamente por los cazarrentas. Entonces, todo el negocio de contrabando de combustible y de mente legal, ahí participan militares, participan los de PDVSA, aquí hay un contrabando brutal de gasoil, el poco gasoil que llega aquí importado, además, los que tienen capacidad de apropiarse de eso, que son los jerarcas de PDVSA y jerarcas militares, se los apropian. Entonces tú terminas sometiendo al pueblo a unas tarifas absurdas. O es gratis en un lado, o lo pagas 2 o 3 veces el precio internacional. No hay precio de mercado, sino lo que hay es o el regalo, que es la inconsciencia, o el mercado negro, que lo peor es mercantilismo feudal. Así es. Ahora, la gente dice, aquí hay una economía dolarizada, solo que a mí no me pagan en dólares. Sino en bolivitas. Bueno, de hecho es así, fíjate. Yo voy a decir una cosa que a muchos les puede parecer contraintuitivo, pero es un hecho real. Las sanciones mejoraron el abastecimiento en Venezuela. Hoy tú ves el país bastante más abastecido. Algunos se lo achacarán al régimen. Al que bajó el consumo, etcétera. Pero el hecho es que los anaqueles están más llenos. ¿Por qué? Porque la mafia ya no pudo sacar dinero que se estaba robando de aquí con la excusa de que estaba importando alimentos. Entonces los pocos alimentos los están trayendo los pocos privados que todavía llegan y los ponen en su sitio al precio que ellos creen que van a tener que reponerlo. Y eso es una máxima de esto. O sea, tú cobras el costo del kilovatio en función de que puedas reponer lo que invertiste. Y estos ponen el precio del chocolate, de lo que sea que se traigan, al precio que ellos crean que van a tener que reponerlo. Porque ellos no están haciendo este negocio para vender y salir corriendo de Venezuela, sino que es un negocio que ellos, mientras tengan perspectiva, lo mantienen. Eso, y de hecho se está dando como la moneda la destruyó. ¿Cómo se destruye la moneda? Cuando un gobierno privatiza para sí al Banco Central. El Banco Central es el garante de que no haya inflación, porque la moneda es lo que tú recibes como pago de tu salario. Porque tú te pagan en bolívares, no te pagan en yuca, no te pagan en dólares, no te pagan en rolineras ni en materias de carro. Te pagan en bolívares. Por eso esa institución tenía que ser absolutamente independiente para defender precisamente a todos los que cobramos nuestros bienes y servicios en bolívares, que mantuviera su valor. Como el gobierno privatizó para sí, la revolución se tragó al Banco Central, lo puso a imprimir dinero que nadie trabajó. Simplemente es una transferencia de una cuenta a otra, es un dinero inventado. Es decir, tú pusiste tanto dinero en la calle que el dinero terminó no valiendo nada. Nadie quiere un bolívar. Entonces la gente comienza a transar con otras monedas, pero es lo único que tiene para poder transar. Eso no va a mejorar su poder adquisitivo, pero se dan 2 fenómenos. Uno, que el gobierno sigue emitiendo bolívares y sigue emitiendo bolívares, con eso causando una inflación devastadora, que es la que en realidad se está comiendo el salario. Pero la otra opción que tiene la gente es con esos pocos bolívares comprar unos pocos billetes de dólares, porque si no, va a seguir perdiendo todavía más. No tiene manera de transar. Lo que daría es el trueque. Y no tiene tampoco, todavía es peor, porque una piña se le va a echar a perder a los 15 días. En cambio, ese dolarcito que compró con lo que pudo, con lo poco que tiene, ese dolarcito le va a conservar el valor. Y esa es la tragedia de lo que economistas más inteligentes que muchos de los de acá califican a la inflación como el ladrón nocturno. El gobierno es el que le está robando a la gente permanentemente y no tiene posibilidad alguna de defenderse, no contra un proceso de dolarización, porque de hecho no hay dolarización. Tú puedes pagar en lo que tú quieras, hasta si tú llevas los bolívares, los pagas en bolívares. El problema que tiene Venezuela es que el efectivo
efectivo está siendo sustituido por dólares, porque el bolívar como efectivo no compra absolutamente nada. No, el bolívar nada. como efectivo sirve para hacer cuadritos, Y obras de eso, arte, esas cosas. ese tipo de cosas. Ahora, David, tú has sacado un cálculo de cuánto necesitamos producir en barriles petroleros para pagar la deuda y de restablecer, digamos, el esquema del estatismo venezolano. ¿Puedes explicarle a la gente en qué consiste? Vamos a llevar una cifra. La cifra en Venezuela de deuda pública es de unos 180 mil millones de dólares. Si eso lo valoramos a $50 por barril, eso da que debemos 4 mil millones de dólares. ¿De dólar o de barriles? De barriles. De barriles. 4 mil millones de barriles, y nosotros producimos 700 barriles por mes, 700 mil. Sacando una cuenta muy rápida, 700 mil por 365, nosotros producimos 255 millones de barriles por año. Si dividimos eso entre 4.000 entre 255, ya va. Sí, pero lo que estamos haciendo es el cálculo eso de da 15 años, ¿no? 15 años de producción completa. Completa. Que le entregamos todo el petróleo que se produjera a Venezuela durante 15 años, y el gobierno viviría solamente de los impuestos en bolívares y no invertiría absolutamente una puya, 16 años, una puya ni en la propia PDVSA ni en otra cosa. Es imposible. Pero es todavía imposible si tú le pones las necesidades de importación que tiene el país, porque ese petróleo es el 97% de las divisas. Entonces eso te llevaría 30 años, que tú tendrías que dedicar toda la producción petrolera para que Venezuela importara 9 mil millones, que es por debajo de los 10 mil millones, de dólares en bienes y servicios, en productos, en cosas, y todo lo demás iría durante 30 años para repagarle a todos los que se saquearon la revolución, porque aquí no hay nada de eso que está aquí. ¿Qué te quiere decir eso? Que no hay solución desde lo público para eso. Entonces, tú no vas a poder seguir produciendo 740 mil cuando tú tienes un potencial de producir muchísimo más. Pero no lo puedes producir desde la lógica del Estado. Eso te lleva a que tienes que abrir. Venezuela, para que funcione normalmente, necesita importaciones de 28 mil millones de dólares por año. Tú no puedes mantener a la población a vivir con 9 mil millones de importación, porque se te va a otro país. Se están yendo 4 y 5 millones de venezolanos a producir. Y tú no vas a tener capacidad de crear bienestar con la población más vieja si tú no estás incorporando a jóvenes bien capacitados que quieran estar acá. Es decir, resolver estos problemas es poner los pies sobre la tierra, y es entender que estos planes son fantasías. Hay una realidad muy grande, hay una realidad que tú tienes que convencer al venezolano, que ya por lo menos está comiendo allá afuera, que te diga, tienes que volver acá. ¿Para hacer qué? Para hacer lo mismo que hice cuando me tuve que ir, para que pueda suceder lo mismo. Igual que estos empleados petroleros, ellos van a volver a la industria petrolera. Ellos no van a volver nunca a la industria petrolera, que ya no existe. PDVSA ya no existe, esa PDVSA que ellos dejaron. Quizás ellos puedan volver como dueños de sus empresas, que eso jamás hemos tenido en Venezuela. En Venezuela nunca ha tenido empresas petroleras venezolanas. Las que hubo, Mito Juan y la otra, fueron estatizadas para crear un monopolio estatal que ya fue destruido. Tú puedes invitar a venezolanos a que Venezuela hagan el esfuerzo, tomen el riesgo de ver si Venezuela puede tener empresas petroleras en exploración y producción, o en todo encadenamiento de servicios de pozo o de talleres industriales como los tuvo. Bajo esas condiciones sí van a querer muchos venir a trabajar y a hacer su riesgo acá, pero esto lo quieren presentar como que van a venir los expetroleros de PDVSA a ocupar unos antiguos escritorios en PDVSA y como a cortar el tiempo, como Back to the Future, y cambiar el color, que ahora es rojo, volverlo a pintar de azul, y que la cosa va a funcionar. Eso es un sueño, eso es un delirio, eso es un backflash que es un imposible. Muchos de ellos ya se quedaron afuera, muchos, y no van a volver más nunca a Venezuela, ya los nietos los tienen afuera, pero si pudieran venir, digamos, a comprar un apartamento acá, pasar 4 o 5 meses acá, volverse a ir a Canadá, o irse muchos están en Arabia Saudita, otros están en Colombia. Eso sí pueden venir, pero lo que tú sí los puedes atraer al 10, al 15% de esos que se han ido, a que vengan a invertir en Venezuela, que vengan a arriesgar los ahorros que les permitieron sobrevivir afuera, que los vengan a arriesgar aquí. Entonces, eso es otra cosa, esas son otras condiciones y son otros llamados y es otra marca de país. Bueno, seguimos nosotros conversando con David Morán, haciendo un repaso de las circunstancias
y restricciones de la reconstrucción del país. Pero nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, ya volvemos para la última parte con David Morán, el excelente analista político. Mira, David, el país del futuro está minado. Hay un conjunto de restricciones y yo creo que lo que más conviene es estar al nivel de la sensatez del ciudadano. ¿Qué recomendaciones concretas, tenemos 5 minutos, le darías a los que están dirigiendo este momento político del país para que no se estrellen y para que nosotros no volvamos al abismo de donde con mucho esfuerzo a lo mejor algún día podemos salir? El primer ejercicio que tiene que hacer un líder es un ejercicio de humildad, porque el líder no se debe, el pretender que tú eres un iluminado y que tú eres el que vas a guiar a las personas. En el caso venezolano es absolutamente al revés. Todo te indican, porque eso se viene estudiando hace mucho tiempo, que el venezolano quiere progresar por sus propios pies y sus propias manos. Pretender que, oye, tú no sabes, a los socialistas, tú no sabes escoger, tú no sabes ir al mercado, es la estupidez más grande que pueden hacer y simplemente van a ser molidos. Como te dije al principio de esta conversación, Venezuela está viviendo sus etapas finales del socialismo. ¿Cómo lo vivieron todas las repúblicas socialistas de la ex Unión Soviética u otras africanas u otras que han pasado por esos lados? El caso de Ruanda está volcada hacia los mercados abiertos, pero de una manera, Ruanda pasó 3 hambrunas y hoy trata de ser el hub financiero y de telecomunicaciones de África. Muchos han dado un salto enorme en ese sentido. Mientras más estos muchachos o estos señores o estos viejos disfrazados de jóvenes, lo que sea, o jóvenes disfrazados de viejos, se aparte de esa línea de exigencia, esa línea central de exigencia, peor va a ser, no solamente para el futuro político de ellos, sino va a ser más daño le están infringiendo a la sociedad. Venezuela tiene que buscar rápidamente dejar atrás todo el atavismo intervencionista y tiene que liberar a las fuerzas del venezolano. El venezolano tiene que ser libre. Y esa es la esencia de una oferta, digamos, no solamente electoral, sino de una oferta de un líder con visión de país. Tú tienes que hacer a tus ciudadanos prósperos, libres, autónomos, dignos. Y todo lo que vaya contra eso, tú tienes que rechazarlo con vehemencia. Esa es, digamos, mi única, lo que te puedo decir, mi única conclusión con respecto a esto. Y una recomendación sí doy, que lean, porque además sé de muchos de estos líderes políticos que no tienen lecturas. Entonces, es con un diario adivinar, es un diario resolver, es un permanentemente como vaya viniendo, vamos viendo. Es decir, no tienen capacidad de anticipar, de planificar, porque no tienen referentes.
Si no lees, no vas creando referentes en tu marco de toma de decisiones. Y esa sí es una recomendación que la hago encarecidamente. Sí, y en ese sentido, de tu conversación, yo decía, mira, cuando uno va al resto de los países de América Latina, uno ve ciudadanos haciendo esfuerzos para realizar sus proyectos, pagando tarifas a precios reales, pero teniendo un internet de primer mundo. Pagando gasolina a precios reales, pero teniendo la oportunidad de un crédito porque es una economía estabilizada y comprándose carros de primer mundo que yo te comentaba el otro día, hace años que nosotros no vemos. Nosotros nos sorprendemos del avance tecnológico en vehículos y cualquier otra cosa porque Venezuela se quedó en la historia, y así como uno critica la Cuba, que oye, pero aquí no ha pasado nada, carro de los años 50, igual nuestros vehículos cada día son más viejos, van acumulando tiempo, vamos haciendo piruetas para mantenerlos, y yo creo que el líder le hace falta salir y ver cómo funcionan las economías de mercado y cuánta felicidad le dan a sus ciudadanos. Bueno, es que la gran paradoja, lo que yo le preguntaría a todos estos locos, porque son son economistas vudú, para decirlo de alguna manera, ¿de qué nos sirve tener la electricidad y la gasolina más barata del mundo si somos el país más pobre de América Latina? ¿De qué nos sirvió tener eso si somos pobres, más pobres? Nosotros lo que hemos hecho es empobrecernos. Entonces, pagamos muy barata la gasolina, pero la carne no la podemos comprar. Pagamos muy barata la gasolina, pero no nos podemos comprar un par de zapatos. Pagamos muy barata la gasolina, como cada vez hay menos carros. O sea, ¿qué significa eso? Por eso te digo, son delirios, parece propuestas como si fueran del chigüire bipolar, que es ese idioma psicodélico. Bueno, ok, me regalan la gasolina, pero ando en chores, como un tipo que sufre enfermedades, lo tiene todo, pero tienes la gasolina regalada, y antier con el apagón de Caracas vimos a toda una ciudad a pie, tratando de llegar a algún sitio con muchísimo sufrimiento, porque hay que ver, bueno, Caracas tiene unos 17 kilómetros de ancho, hay que ver lo que significa eso para la gente. No, y cuando el ferro, el que va hacia los valles del Tuy, se para, la gente que está aquí en Caracas y quiere llegar hacia allá, eso es de terror. Bueno, David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias también a Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles Ian Bururú Martínez, y bueno, a todos los que nos oyeron, muchísimas gracias. Volveremos. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.